Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan al Cuarto Congreso Internacional y Quinto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar de este evento y de igual forma, saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Frank Zappa. A continuación, me es grato presentar al Dr. Jesús Matos Larrinaga, director de la Clínica de Psicología en Equilibrio Mental, y quien destaca entre su desarrollo profesional por ser licenciado en Psicología en la Universidad Complutense en Madrid. Tiene máster en Psicología y de la Salud en la Universidad Complutense en Madrid, máster en Psicología Legal y Forense. Fue elegido entre los 100 mejores conferencistas de habla hispana por Thinking Heads. Es autor de dos libros, La especie al borde del abismo y Un curso de emociones. El doctor Jesús Matos cuenta con una vasta experiencia en áreas de la salud mental y en general en respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso, con la conferencia Los determinantes de la salud mental. Doctor Jesús, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Sebastián, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a la organización y a todas las entidades colaboradoras. Si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla con ustedes para ir lo más rápido posible. Bueno, en esta conferencia me planteaba tratar de arrojar algo de luz sobre la responsabilidad individual que tenemos como personas que podemos padecer trastornos mentales o llegar incluso a suicidarnos, por así decirlo. Para ello he elaborado una conferencia en la que voy a apoyar todo con datos científicos para que al final saquemos conclusiones. Iniciamos con cómo podemos a nivel científico medir o entender la conducta humana, como los engranajes de un reloj o como la formación de nubes. Si nosotros, antes de los 60, las ciencias de la salud, las ciencias sociales y todas las ciencias creían que básicamente un sistema era igual que la suma de sus partes, como un reloj. Es decir, si nosotros estudiábamos los engranajes, podíamos predecir la hora dentro de 3 horas, por ejemplo. Pero a partir de los años 60, con casi un accidente que le ocurrió a Edward Lorenz, un meteorólogo, las ciencias de la salud y las ciencias biológicas cambiaron. Fíjense, Edward Lorenz era un meteorólogo y era uno de los pioneros de utilizar modelos matemáticos para tratar de predecir el tiempo que iba a hacer. Lo que ocurrió es que un día él estaba elaborando una predicción con distintas variables, pues imagínense, ¿no? La temperatura ambiente, la presión atmosférica, etcétera, pero tenía que tomar su pausa para comer. Entonces pausó la simulación y al volver el ordenador solamente le dejaba introducir las variables que tenía, es decir, él apuntó los números y solamente le dejaba introducir 3 decimales. ¿Qué ocurrió? Que simplemente el mero hecho de haber introducido esos 3 decimales, aquí pueden ver las dos predicciones, supuso grandes diferencias. Es decir, pueden ver ustedes como las dos líneas en algunos puntos incluso son contrapuestos. Esto dio el origen a lo que se conoce como la teoría del caos o la teoría de los sistemas complejos. ¿Qué quiere decir esto? La frase que todos conocemos de un pequeño aleteo en Honolulu puede causar un huracán en Texas, tiene que ver con esto. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Al final, la conducta humana se parece más a la formación de nubes. Entonces, una pequeña variable, el cambio de una pequeña variable puede suponer un gran cambio en la vida de una persona. Y por eso tenemos que hablar de factores de riesgo, no de determinantes como tal. Vamos a intentar arrojar un poquito más de luz sobre qué es lo que nos hace enfermar mentalmente. El modelo de Barlow, para que ustedes se hagan una idea, en psicología es algo así como el Cristiano Ronaldo de la psicología. Habla de la triple vulnerabilidad. Una vulnerabilidad genética, es decir, que heredamos de nuestros padres, una vulnerabilidad psicológica primaria, que tiene que ver con esas experiencias en la infancia, y una vulnerabilidad psicológica secundaria, que tiene que ver cuando se suman las dos vulnerabilidades anteriores, pues algún tipo de experiencia, pues puede ser una ruptura de pareja, puede ser, en el caso de una fobia a un perro, un ataque de un perro, algo así, que realmente haga que el trastorno empiece.
Si vamos a la primera de las vulnerabilidades, la vulnerabilidad genética, tenemos que entender que tenemos en torno a 22.000 genes. Perdonen. Hasta el año 2000, cuando se descodificó el genoma humano entero, creíamos que todos los genes codificaban proteínas. Pero ¿cuál fue nuestro chasco al ver que solamente el 5% de ellos llegan a codificar esas proteínas? El resto de los genes funcionan como si fuesen interruptores de encendido y apagado de otros genes. Y de ahí surge lo que se llama la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Algunos individuos son más susceptibles que otros a encender o apagar determinados genes en función del ambiente en el que están. Esto añade todavía más complejidad al problema de los trastornos mentales. Pero fíjense, ¿cuánto creen ustedes que tienen que ver los genes en llegar a padecer un trastorno mental? Durante varios años hemos intentado responder a esta cuestión. Y fíjense, en el año 2022 se publica un estudio con 6 millones de personas que viven en Dinamarca y la interacción de esas personas con los sistemas nacionales de salud. Y se concluye en el estudio que en torno a un 43% de toda la varianza de los trastornos mentales tiene que ver con carga genética, por encima de las afecciones gastrointestinales, genitourinarias y cánceres. Es decir, los trastornos mentales era el grupo de enfermedades, en este caso trastornos, con más carga hereditaria. Algo que parece tan fuera de la biología como es la conducta humana, estaba muy influenciada por los genes. En el año 2000, Sullivan y sus colaboradores realizan un metaanálisis, en el cual un metaanálisis es el estudio que más fiabilidad científica tiene. Lo que hace un metaanálisis es escoger diferentes estudios que tratan sobre el mismo tema y lo que hace es, mediante un análisis estadístico, establecer conclusiones. Es decir, es un estudio de estudios. Pues Sullivan y sus colaboradores publicaron en el año 2000 un estudio en relación a la carga genética relacionada con la depresión y concluyeron que estaba en torno a un 37%, muy en la línea del estudio anterior que les comentaba. Durante varios años se creyó que los genes que codificaban la serotonina, el transportador de serotonina, 5-HTT, tenía mucho que ver con la depresión. Si ustedes conocen algo, los fármacos para tratar la depresión, muchos de ellos tienen que ver con la recaptación de la serotonina, es decir, con intentar que el cerebro tenga más serotonina en la hendidura posináptica. ¿Pero qué pasa? Que estos estudios intentaban mirar solamente un gen. Y lo que se ha visto es que la conducta... perdón, tengo aquí un chat. Todo bien. Perdón. Me ha saltado, un segundo me ha saltado ahora. Lo que les decía, cuando mirábamos los estudios de un solo gen, realmente no llegamos a ningún sitio y había muchos sesgos porque la conducta humana es codificada por miles y miles de genes. Fíjense, en un estudio publicado en Nature se comparó la nube de genes que codificaba la esquizofrenia y el trastorno bipolar con la nube de genes que tenía que ver con la creatividad y se parecían muchísimo. Es decir, no sabemos muy bien qué genes se tienen que activar o desactivar en una población concreta para que de ser una persona tremendamente creativa pasemos a un trastorno mental. La conducta suicida. Uno pensará, o tendemos a pensar, que cuando uno decide suicidarse o hacerse daño es una decisión propia. Pero fíjense, tenemos constancia de que en estudios post-mortem de personas que hayan fallecido, cuando comparábamos los sistemas de adrenalina, de dopamina, especialmente serotonina, había alteraciones en las personas que habían decidido suicidarse versus las personas que habían fallecido por otras causas. Es decir, sí que hay un factor que parece que tiene algo de biológico. El riesgo de la población general de presentar una conducta suicida, ideación o intento, es de en torno al 3,5. Pero cuando hemos tenido un familiar que ha llevado a cabo este tipo de actos, se multiplica por 3 la probabilidad. Pero claro, no podemos concluir que se trate solamente de genes porque generalmente con la familia compartimos también ambiente. Entonces, lo que se ha hecho durante los últimos años para, digamos, disociar la genética del ambiente es comparar gemelos completamente iguales
genéticamente, es decir, gemelos monocigóticos, con gemelos dicigóticos, lo que se llama mellizos, que de media comparten en torno a un 50% del ADN. Y se ha visto que cuando un gemelo se suicidaba, si ese gemelo era idéntico, el otro gemelo presentaba 17 veces más riesgo de cometer una conducta suicida versus si no era un gemelo, si era un mellizo. Es decir, con estos estudios sí que podemos concluir que la conducta autolítica, la conducta suicida, sí que tiene un componente hereditario muy, muy alto. Pero no solamente tenemos una vulnerabilidad, digamos, genética, es decir, no estamos determinados totalmente por los genes. Nosotros nacemos en un microsistema, con nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros compañeros de clase, etcétera, etcétera, que se relaciona con un exosistema. Los amigos de nuestra familia, nuestra comunidad de vecinos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que está inserta, digamos, en un contexto cultural, que sería el macrosistema. No es lo mismo que vayamos a una cultura colectivista, como puede ser la China, que vayamos a una cultura extremadamente individualista, como puede ser la norteamericana. Es muy distinto. Entonces vamos a ir viendo cómo los exosistemas, por así decirlo, influyen en la patología mental. Fíjense, las diferencias entre nacer en un entorno urbano y un entorno rural. Tenemos aquí dos estudios que son muy significativos, que son el de Mackenzie, que se hizo en Escocia, en el que se midió digamos, los problemas de salud mental en función de las consultas al médico y de los medicamentos que pedían en el Sistema Nacional de Salud escocés. Y se vio que las personas que vivían en entornos rurales tenían menos probabilidad de padecer trastornos mentales que las personas que vivían en ciudades. Lo mismo ocurrió en un estudio realizado en Canadá por Romans y colaboradores. En este estudio encontraron que las personas que vivían en entornos rurales tenían efectivamente menos problemas de salud mental, pero en este estudio lo achacaban más a nivel de apoyo social y a la sensación de pertenencia a ese grupo. Sí que es verdad que hay otros estudios, por ejemplo en Australia, que ocurre exactamente lo contrario, que vivir en un entorno rural genera mayores problemas de salud mental. Lo que ocurre que en Australia es que la densidad de población es tan baja, tan baja, tan baja, que vivir en un pueblo a lo mejor implica que estás a cientos de kilómetros de una ciudad y de los servicios necesarios. Entonces, bueno, parece que el entorno rural protege. La soledad, que tiene mucho que ver con esto. La soledad no solamente afecta a nuestra salud mental, sino que también afecta a nuestra salud física, que parece algo como muy contraintuitivo. Wang, que es un autor que ha investigado muchos años este problema, analizó los datos de 2,2 millones de personas, es decir, muchísimas personas para un estudio, y vio que la soledad se asociaba con un mayor riesgo de muerte por cáncer y enfermedad cardiovascular. ¿Por qué ocurre esto? Luego os lo voy a explicar. Pero básicamente, cuando nosotros estamos solos, como todos los primates, nos estresamos. Y el estrés el estrés es un intento de movilizar nuestros recursos para adaptarnos al medio. ¿Qué pasa? Que cuando movilizamos nuestros recursos, quitamos recursos a nuestro sistema inmune. Es decir, nuestro sistema inmune consume muchos recursos, con lo cual, cuando hay que huir o atacar, que es lo que nos provoca el estrés, lo primero que se compromete es el sistema inmune. Entonces, tenemos mayor probabilidad de padecer enfermedades físicas. Wang discriminaba entre el sentimiento de estar solo, que predecía los niveles de salud mental, y el aislamiento social, el estar solo objetivamente, que predecía los niveles de salud física. Y es que el Homo sapiens es un mamífero muy especial. Si ustedes alguna vez han visto un documental y han visto a las gacelas naciendo en la sabana africana, verán que a las pocas horas la gacela ya es capaz de caminar y casi valerse por sí misma. Y a las pocas horas. Si lo comparamos con un ser humano, nosotros necesitamos muchísimos, muchísimos más años para podernos valer por nosotros mismos. Es una estrategia evolutiva a largo plazo. Es decir, tenemos menos hijos, pero los cuidamos mucho para tratar de hacerlos invencibles a medio y largo plazo. Es un poco como la estrategia de los elefantes. Es decir, un elefante es vulnerable los primeros años de vida, pero una vez que es grande, es muy difícil que un depredador lo ataque. Entonces, ¿esto qué implica? Que el desarrollo del cerebro no termina de madurar o no termina hasta los 25 años con el córtex prefrontal. El córtex prefrontal, para que se hagan ustedes una idea, es todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones compleja. Es decir, el córtex prefrontal hace lo más difícil que puede hacer el cerebro. ¿Qué pasa? Que este área depende muchísimo de la experiencia.
el ser humano al final es un animal cultural. Entonces, nuestro cerebro ha evolucionado para ser como una esponja. Entonces, dependiendo de la cultura en la que nazcamos, vamos a desarrollar unas habilidades u otras. Muy curioso, por ejemplo, cuando vemos niños que se han mudado de país antes de los 12 o 13 años, consiguen hablar el idioma sin acento. Pero si se mudan de país después de esa edad, tienen acento. ¿Vale? Y es precisamente por esto. Entonces, las experiencias en la adolescencia y la niñez, que es la vulnerabilidad psicológica primaria de la que hablaba Barlow, van a ser claves. Y las experiencias de vulnerabilidad van a tener siempre que ver con falta de control o incertidumbre. Por ejemplo, en este estudio llevado a cabo por el mismo Barlow, con 93 niños sin familias, la percepción de control fue la clave para ver si el niño desarrollaba un trastorno mental en la adultez o no. Pero fíjense, cuando nosotros tenemos una adversidad de cualquier tipo, lo que ocurre es que se activan o se desactivan los genes relacionados con el eje del funcionamiento hipotálamo, hipófisis, a glándulas adrenales, que tiene que ver con huir, generalmente. La adrenalina, generalmente, lo que nos pide es, cuando estamos muy nerviosos, hay un pico de adrenalina y el cuerpo nos pide huir. Es decir, cuando activamos o desactivamos estos genes, lo que hacemos es generar una vulnerabilidad a padecer estrés. Alguien que tenga una sensibilidad mayor se va a activar ante estímulos más bajos, por así decirlo. Esta vulnerabilidad a padecer estrés lo que va a hacer es que se incrementen los glucocorticoides, por ejemplo el cortisol, que es el más conocido. Como les decía, el cortisol tiene que ver con una bajada del sistema inmune, lo que nos hace ser más vulnerables a padecer enfermedades físicas, lo que a su vez implica mayor adversidad. Pero también el estrés, por así decirlo, el incremento de los glucocorticoides, genera una desregulación de la capacidad del córtex prefrontal para regular la actividad de la amígdala. La amígdala está en el sistema límbico y es la encargada en el cerebro de todo lo que tiene que ver con miedo y agresión. Entonces, lo que hace el córtex prefrontal es desactivar la amígdala cuando no es necesaria. Pues, por ejemplo, yo escucho un sonido muy fuerte en mi casa. Mi amígdala se activa y digo, ah, no, que es que hay viento y se ha cerrado la puerta. Y ahí lo que hace mi amígdala es, o sea, mi córtex prefrontal es desactivar la amígdala. Pues cuando tenemos problemas en la infancia, como vamos a ver, vamos a tener problemas, valga la redundancia, para desregular esa actividad de la amígdala. ¿Qué pasa? Que eso al final nos genera mayor vulnerabilidad para padecer trastornos mentales, lo que a su vez nos genera mayor adversidad. Es decir, es como una pendiente resbaladiza. Cuanto más abajo estamos, más resbaladiza es. Y fíjense, los efectos neurológicos de las experiencias adversas. El castigo físico reduce la materia gris en el córtex prefrontal. Crecer en un entorno urbano, hay una interacción poligenética en la depresión y afecta también al córtex prefrontal medial. Crecer en un barrio pobre, lo mismo. Conectividad entre amígdala y córtex prefrontal. Pobreza en la infancia, lo mismo. Déficit en el desarrollo del córtex prefrontal. Discriminación racial, mayor actividad de la amígdala en reposo, es decir, somos más sensibles. Y adversidad en la adolescencia, igual. Un déficit en la capacidad de regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Lo que al final hace que tengamos más probabilidades de desarrollar estos problemas. Las experiencias adversas en la infancia. En los años 90 se categorizaron, por así decir, las experiencias adversas más comunes y se han estudiado muchísimo. Para que se haga una idea, la lista es de 9 o 10 y es pérdida de alguno de los padres, vivir con alguien que ha padecido problemas de salud mental o intentos de suicidio, vivir con alguien con problemas de adicciones, violencia entre los padres, física o psicológica, vivir con alguien que fue a la cárcel, ser insultado o menospreciado por alguno de los adultos, ser dañado físicamente por alguno de los adultos en casa, sentir que nadie le quería o le dijese que fuese especial o abuso sexual. Se han hecho muchos estudios con estas experiencias, pero en general, como ya hemos visto antes, generan déficits en el sistema de regulación emocional a nivel cerebral, tanto cerebral como psicológico, es decir, el hardware, que sería el cerebro, y el software. Y además, este tipo de experiencias se asocian con un mayor riesgo de desarrollar una amplia gama de trastornos. Por ejemplo, les he traído un par de estudios. En este se evaluó a estudiantes en el último año de secundaria de varios niveles socioeconómicos y se les evaluó 2 veces, una en el 98 y después 2 años después. Lo que se midió fueron el
el número de experiencias adversas de la infancia y después cuántos de estos alumnos llegaban a padecer síntomas depresivos, abuso de drogas o comportamiento antisocial. Lo que se vio en el estudio es que estas experiencias adversas en la infancia se correlacionaban significativamente con los tres problemas. Sí que es verdad que el comportamiento antisocial está más asociado a los chicos que a las chicas. Y lo que se vio es que las personas que habían crecido en un entorno socioeconómico más desfavorecido tenían más tasas de este tipo de experiencias. Y el impacto, como les digo, de esas experiencias pues fue devastador. Este estudio se realizó en México y se ha publicado este mismo año, con muchísimo más población que el anterior, 7.325 adolescentes. Lo que se midió fueron las experiencias adversas de la infancia y síntomas de al menos un trastorno mental, para predecir o para ver cuántos de estos niños llegaban a tener problemas de ideación suicida o llegar a consumarlo. A nivel de los síntomas, en referencia a los trastornos mentales, los que tenían problemas de conducta multiplicaron por 5,7 su probabilidad de tener problemas de conducta suicida. Los que tuvieron síntomas de depresión por 3,5, los de trastorno obsesivo-compulsivo por 2,11, los de problemas somáticos 1,98 y los que tenían déficit de atención por 1,69. Pero es que las diferentes experiencias adversas en la infancia se relacionaron con la conducta suicida de esta manera. La violencia sexual fue la que más riesgo tenía, multiplicada por 2,53, la violencia física por 2,21, la negligencia de los padres por 2, el bullying por 2,10 y un familiar con un diagnóstico de salud mental por 1,35. El efecto acumulado de tener estos síntomas, estos trastornos y haber padecido este tipo de problemas en la infancia multiplicaba por 78 el riesgo de suicida. Es una barbaridad. Pero fíjense, no solamente este es el problema. Antes hablábamos de la soledad y la importancia de vivir en un entorno de apoyo social, pero es que cuando tenemos un problema de salud mental, es decir, la soledad genera problemas de salud mental y la salud mental o la mala salud mental genera problemas de bajo apoyo social. Es decir, es un círculo vicioso. Estoy solo, tengo problemas de salud mental y esos problemas de salud mental hacen que esté más solo aún. ¿Qué hemos encontrado en los estudios? Pues Wang, que antes les mencionaba, concluye que el apoyo social percibido, es decir, no tanto lo acompañado que esté, sino cómo me sienta yo, lo solo que me encuentre, tiene relación con el estrés y la depresión. Es decir, el apoyo social siempre es un mediador, siempre es como un amortiguador del estrés. Se ha encontrado una relación positiva entre soledad y el riesgo de padecer un trastorno emocional de ansiedad o depresión y mayor ideación suicida. Y como les decía, Wang también, cuando alguien tiene sintomatología depresiva, si encima está solo, tiene muchísimo más riesgo de que la depresión sea más grave y el índice de recuperación sea mucho más costoso. Es decir, el apoyo social es fundamental. Por eso este tipo de iniciativas son tan importantes. Pero a su vez, si encima tenemos un problema de salud mental, estamos solos, ese problema de salud mental también tiene efecto en nuestro cerebro. Por ejemplo, la depresión modifica la morfología del hipocampo y el córtex prefrontal, de nuevo. El estrés crónico causa problemas de ansiedad y depresión e impacta en el factor de crecimiento del córtex prefrontal, es decir, las neuronas, hay neurogénesis durante toda la vida. Entonces, cuando tenemos estrés, nuestro córtex prefrontal deja de crecer, deja de crear conexiones. Y el estrés crónico, como hablamos antes, genera un déficit del funcionamiento óptimo del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Pero es que también el estrés postraumático aumenta de manera patológica el tamaño de la amígdala. La ansiedad, a su vez, altera el funcionamiento del hipocampo y el córtex prefrontal. El consumo de alcohol, lo mismo, impacto en el córtex orbitofrontal. Y el consumo de marihuana, actividad anormal en las áreas prefrontales y actividad anormal en las áreas frontales durante la abstinencia. Pero fíjense, esto eran las experiencias, digamos, los factores de vulnerabilidad psicológicos. La triple vulnerabilidad teníamos la genética, por un lado, la vulnerabilidad psicológica primaria. Ahora vamos a ver cómo se relacionan el ambiente y la genética. Para ello, les voy a contar un estudio que nace de una desgracia de miles de personas,
que es la dictadura de Ceausescu en los años 60 en Rumanía. Entre las múltiples políticas en contra de los derechos humanos, una de ellas fue prohibir cualquier tipo de anticoncepción hasta que las mujeres tenían 5 hijos. Es decir, hasta que no tenías 5 hijos, no podías utilizar ni preservativo, ni tomar la píldora, etcétera, etcétera. ¿Qué supuso esto? Que al final todos los hospicios, todos los orfanatos de Rumanía estuviesen absolutamente colapsados y fuese un ambiente muy, 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 muy hostil para los niños que crecieron en ellos. Es decir, un ambiente de privación brutal. Esta desgracia supuso una oportunidad para que científicos americanos pudiesen comparar qué pasaba con los niños que eran adoptados y qué pasaba con los niños que permanecían en aquellos hospicios. Se publicó en el 2007 en la revista Nature y lo que se encontró es que a los 4 años y medio, aquellos niños que habían sido adoptados tenían un cociente intelectual de 81, frente a los niños que habían permanecido en los hospicios, que tenían un coeficiente significativamente menor, de 73. Pero los niños que eran más pequeños, cuando eran adoptados, sí que conseguían subir unos cuantos puntos en el cociente intelectual. Pero los que habían sido adoptados después de 30 meses, después de 2 años y medio, ya no conseguían subir esos puntos. Es decir, parece que hay una ventana temporal clave en la cual, si no tenemos un ambiente rico, nos igualamos, digamos, a la baja. Entonces, a pesar que haya diversidad genética, si nosotros no contamos con un ambiente que nos estimule, con un ambiente en el que nos sintamos protegidos, un ambiente emocional sano, generalmente no nos vamos a desarrollar en nuestra totalidad como seres humanos. Por ello les traigo la metáfora del bosque. Cuando nosotros tenemos una tierra con pocos nutrientes, nosotros podemos plantar diferentes semillas de una misma especie y todas van a ser prácticamente iguales, porque se van a quedar chiquititas, porque no tienen nutrientes. Pero cuando tenemos un suelo muy fértil, como ver este bosque, va a haber diferencias, van a poder manifestar las diferencias genéticas. Entonces, una de las claves va a ser tener un entorno fértil para que se manifiesten las diferencias genéticas. Luego ya veremos qué hacemos con esas diferencias genéticas y cómo las compensamos para tratar de ayudar a los que tienen peores cartas. Pero una de las claves es esa, tener un ambiente fértil. Pero fíjense, ¿qué pesa más? ¿El ambiente o la genética? Pues para ello se han realizado o se han ideado algunos métodos de estudio en los cuales, imagínense que queremos estudiar un rasgo concreto. Imagínense que yo quiero saber qué genes o qué genes, qué nube de genes, como decíamos antes, funciona bien para escalar montañas. Entonces yo lo que hago es escoger a los mejores escaladores de montañas y ver qué genética tienen. Y luego miro, pues a ver qué porcentaje de genes tengo yo para ver si puedo escalar montañas. Esto es lo que hicieron Papa George y Tom en 2020, pero el rasgo que quisieron medir fue llegar a la universidad. Entonces vieron que aquellos niños que tenían mejores cartas genéticas para llegar a la universidad y después miraron a aquellos que habían crecido en un ambiente pobre que efectivamente tenían las mejores cartas. Y lo que encontraron es que el 24% de los niños con mejores cartas genéticas que habían crecido en un ambiente más desfavorable llegaban a la universidad, 24%. Y el 27% de los niños con las peores cartas posibles, pero que habían crecido en un ambiente más favorable, llegaban a la universidad. Es decir, es el ambiente, al final, el que llega a determinar más. 24% de niños con mejores cartas llegaban a la universidad frente al 27% con peores cartas que llegaban a la universidad. Entonces, la salud mental ya sabemos que va a depender de la genética por un lado, del ambiente por otro y de la interacción de ambas. Vamos a ver cómo. Fíjense, en un estudio del año 2023, del año pasado, en el cual se evaluaron a 150.000 personas en 29 países del mundo, llegó a la conclusión de que 1 de cada 2 personas iba a padecer un trastorno mental antes de los 75 años. Estamos hablando de una prevalencia en vida del 50%. ¿Qué quiere decir esto? La genética no puede explicar que tengamos un 50% de problemas mentales, porque si no, no hubiésemos sido seleccionados durante millones de años. Habría un problema. Es el ambiente. Estamos en ambientes hostiles que promocionan estos problemas de salud mental. Vamos a ver cómo. Fíjense, en un artículo del año 2015, Copton y Shim
en el que se llamaban los determinantes sociales de la salud mental, explicaban cómo nacer en un ambiente desfavorecido podía llegar a producir estos problemas. Tenemos una distribución de oportunidad. Hay personas en la sociedad que tienen más oportunidades y personas que tienen menos oportunidades. Esto siempre va a depender de las políticas públicas y de las normas sociales. Por ejemplo, si yo nazco en Sudáfrica en los años 60 y soy negro, pues seguramente no. Seguro voy a tener muchas menos oportunidades que si soy blanco, por el mero hecho del color de mi piel. Entonces, esta distribución de oportunidad nos lleva a las experiencias adversas de la infancia, que hemos visto antes. Cuando tengo menos oportunidad, generalmente suelo tener más experiencias adversas. Me estoy más expuesto a la discriminación o a la exclusión social, voy a tener peor educación, no solamente porque no pueda pagar un colegio caro, sino porque simplemente el hecho de llegar a casa y que mis padres tengan que trabajar va a hacer que a lo mejor yo elija, no me den un libro para leer, sino que me quede jugando a videojuegos o me quede haciendo otra cosa porque no tengo supervisión. Y la pobreza y la inseguridad a la hora de percibir salarios. Esto lo que genera es inseguridad a la hora de tener un trabajo, es decir, no tener un trabajo, una inseguridad, no comer todos los días o no saber si voy a comer, que es todavía peor, crecer en un ambiente pobre e incluso pues, que puedan saltar mi tasa y estar inseguro, un ambiente inseguro. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a hacer estrés, a tomar peores decisiones. Como hemos visto, todas estas cosas afectan al córtex prefrontal, a reducidas opciones, es decir, tenemos menos opciones por el mero hecho de tener menos oportunidades, y a conductas de riesgo. Es decir, es mucho más fácil caer en adicciones si yo estoy en un barrio en el que todo el mundo está consumiendo. ¿Qué pasa? Que esto al final me lleva a un riesgo ambiental. Si yo tengo cartas genéticas para padecer un problema mental, al final ese tipo de ambiente va a activar esos genes y yo voy a padecer ese trastorno mental. ¿Qué pasa? Que seguramente si yo nazco con los mismos genes, como hemos visto antes, en un ambiente de oportunidad, no se van a activar los genes que me van a hacer padecer esos problemas mentales. ¿Qué pasa? Que además, si tengo menos oportunidad, pues voy a tener menor acceso a recursos de salud, seguramente tenga menos acceso al sistema de salud, dependerá de dónde he nacido, y al final el nacer en un ambiente pobre me va a generar muchísimas más probabilidades de tener problemas de salud mental. Les pongo los datos en España, pero se cumple en todos los países. Este es un informe que publicó el Ministerio de Sanidad en el año 2021 con datos de 2017, comparando el riesgo de padecer enfermedades mentales o trastornos mentales en un barrio pobre versus en un barrio rico. Entonces, la psicosis era 12 veces más frecuente en un barrio pobre que en un barrio rico. Los trastornos de personalidad, 11 veces más frecuentes. Trastornos somáticos, 7 veces más frecuentes. Trastornos de ansiedad, 3,5 veces más frecuentes. Depresión, 2,5 veces más frecuente. 1,6 para problemas de aprendizaje y problemas de comportamiento, 1,7 veces más frecuente. El único problema, además asociado a los niños, que era más frecuente en barrios ricos que en barrios pobres, era la enuresis, es decir, que los niños se hiciesen pis en la cama, era el único. Entonces, con todos estos datos, podemos empezar a contestar la pregunta esta de si quieres puedes, es decir, ir viendo qué responsabilidad individual tenemos o si realmente estamos sometidos o determinados a dos loterías. Una, la lotería ambiental, que todo el mundo entendemos que es injusta, y otra, la lotería genética, que ni elegimos el ambiente en el que nacemos, ni elegimos los genes con los que nacemos. Entonces, para contestar esto, para ver cómo influye el ambiente más la genética, los investigadores han creado el coeficiente de libre albedrío. Se lo explico en un momento. El coeficiente de libre albedrío, el cuadrado, va de 0 a 1 y se estudia con gemelos exactamente idénticos, monocigóticos. Entonces, si dos gemelos idénticos nacen en la misma familia y viven en la misma familia, supuestamente todos sus genes y casi todo el ambiente va a ser el mismo. Solamente van a tener lo que llaman los científicos el ambiente no compartido determinados días. Es decir, pues un día un gemelo no va a clase y se queda en casa. Un día se queda una hora más porque tiene que estudiar. Ese tipo de pequeñas modificaciones en el ambiente deberían explicar
ciertos rasgos. Entonces, por ejemplo, si el ambiente y la genética son absolutamente determinantes para un rasgo, el coeficiente sería 0. Y si fuese 1, querría decir que no se parecen más que dos personas aleatorias. Los dos, es decir, que efectivamente sí que habría un componente individual y de responsabilidad individual. Para que se haga una idea, la altura de los gemelos, exactamente idénticos, el coeficiente es de 0,15. Es decir, se acerca más a 0, es decir, la genética del ambiente lo determinan más que a 1. Les voy a dar algunos datos sobre algunos rasgos. El coeficiente para las notas en los exámenes de lectura y matemáticas en Estados Unidos era de 0,3. Es decir, más cerca de 0, más determinado por el ambiente y la genética, que de 1, más de la voluntad de los niños por estudiar. El coeficiente para las notas, igual, de examen de lectura y matemáticas en el Reino Unido es de 0,15, incluso más bajo, casi como la altura. Las pruebas de acceso a la universidad, 0,13, como la altura. Ambiente y genética casi determinan en ese caso. Los ingresos durante 20 años de trabajo, 0,4. Es decir, más cerca de 0, más cerca de estar determinado por la genética del ambiente que del 1. Y la probabilidad de padecer una depresión, o desarrollar una depresión, igual, de 0,4. ¿Qué quiere decir esto? Y permítame el chiste. Si quieres, puedes, si lo analizamos semánticamente, diríamos, si tienes dinero puedes, y si no, pues te fastidias. Pero claro, ¿cómo salimos a esto? En un estudio también publicado hace relativamente poco, en 2021, por López y colaboradores, analizaron toda esa serie de factores de los que estamos hablando y vieron que cuando estamos en el microsistema, la clave para ir hacia un exosistema que active, digamos, todas esas palancas que me van a llevar a mayor probabilidad de padecer trastornos mentales, tiene que ver con la educación. Es decir, la educación es la clave. Si yo consigo permanecer en mis estudios, si yo llego a la universidad, la probabilidad de que yo consiga un estatus socioeconómico es mucho mayor. Entonces, la clave es que los niños estudien. Si los niños abandonan la educación, es mucho más fácil que lleguen a esos entornos que van a ser mucho más poco adaptativos, por así decirlo, y van a hacer que se activen todos esos genes o se activen todas esas palancas que al final les hagan padecer trastornos de salud mental. Mientras que si consigo una educación superior, voy a llegar a un exosistema, por así decirlo, a entornos que lo que hagan sea protegerme de esa serie de problemas. Voy a tener mayores niveles de salud, mayores niveles de bienestar, voy a estar más conectado socialmente, porque generalmente una cosa que no he comentado, pero también hay estudios, es que el nivel de relaciones sociales es mucho más alto cuando hablamos con personas que crecen en barrios ricos. Mayor resiliencia, más acceso a la educación, mayor nivel de ingresos, mayor estructuración familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mero hecho de tratar de ayudar a los niños para que sigan estudiando puede ser ese aleteo de la mariposa en Honolulu que haga que al final se desarrolle un huracán. Y creo que es una de las claves para que podamos ayudar tanto a los niños como a los grupos desfavorecidos a protegerse de los problemas de salud mental. Así que nada, quiero darles las gracias por su atención y pedirles perdón por los ligeros problemas técnicos que hemos tenido durante esta presentación. Si hay tiempo, me encantaría contestar a sus preguntas. Sí, sí, estamos a tiempo de contestar algunas preguntas, entonces si hay dudas, que nos las pongan en el chat, por favor, para que las podamos ver y el doctor las pueda contestar. Bueno, aquí no nos muestran preguntas, pero en YouTube nos habían comentado que en Costa Rica había un índice prácticamente igual entre las personas que vivían en el campo y las personas que vivían en la ciudad en cuanto a sus niveles de estrés y de depresión. Entonces nos comentaba que esa diferencia que mencionaba de que las personas del campo eran más felices mayormente que las de la ciudad, pues al menos en Costa Rica no se está viendo igual. ¿A qué se podría deber eso, doctor? Segurísimo. Si se fijan, los estudios que yo he mostrado son poblaciones anglosajonas.
Costa Rica, los ticos, como las sociedades latinas, generalmente tenemos mucho más apoyo social, independientemente de que vivamos en la ciudad o en el campo. Por ejemplo, en España, ¿no? Que conozco más que Costa Rica, las personas en la ciudad están en contacto con sus familiares y amigos, muchísimo más que a lo mejor en Estados Unidos, que por ejemplo las personas se mudan de estado y recorren 4.000 kilómetros, entonces tienen muchísimo menos contacto con sus familiares. Entonces, seguramente sea por, habrá muchísimos factores, ¿no? De los que hemos comentado, pero seguramente puede ser. Gracias, doctor. Otra pregunta. Nos indica que la educación es un factor determinante y que es más el ambiental que lo genético. Entonces, como parte de nosotros, lo que debemos de hacer para que ya si el ambiente no nos favorece al nacer es dejarlo todo en la educación o qué más podemos aportar para que este ambiente sea favorable para nosotros. No solamente la educación, ¿no? Es decir, tampoco podemos trasladarle toda la responsabilidad a los profesores. Los profesores tienen su parte en la educación, pero por supuesto las familias, estructuras familiares, los amigos, el apoyo social, creo que es fundamental, ¿no? Estamos viviendo una era de desconexión, sobre todo con los niños. Los niños cada vez juegan menos entre ellos. Los niños cada vez pasan más tiempo en redes sociales, cada vez pasan más tiempo delante de un ordenador, videoconsolas, videojuegos, tienen menos experiencia de contacto social, pero de verdad, no contacto social virtual, por así decirlo. Entonces yo creo que es fundamental generar redes de apoyo, creo que es la clave, por decir una, ¿eh? Habría miles, ¿no? Pero creo que esa es una de las claves. Gracias, doctor. Igual nos preguntan que si los jóvenes con autismo cuentan con el mismo riesgo de suicidio a la población en general. Pues lo desconozco, no he investigado el tema. Me imagino que no lo sé, no lo sé, realmente no lo sé. Tendría que mirarlo y lo contestaría encantado. Si me deja el correo, hago una búsqueda y se lo contesto. Ok. Y bueno, igual otra pregunta nos dice que si la genética sí tiene un impacto en los trastornos mentales más que el ambiente en el que nos desarrollamos. Teóricamente no. Lo que hemos visto era más o menos un 40-60. Sí que es cierto que esto todavía estamos estudiándolo y hay que verlo, ¿no? Porque la clave sería comparar genes en mismos ambientes. Entonces, ¿cómo aíslas un ambiente? Un gen al final lo puedes ver, entre comillas, este es el gen tal, ¿no? Pero un ambiente no lo puedes aislar completamente. Es decir, no podemos hacer experimentación con humanos haciéndole vivir una vida totalmente. Sí que parece que los ambientes protegen, ¿eh? Y sí que sabemos, por ejemplo, que la terapia psicológica, digo un factor porque lo conozco, pero sí que desactiva ciertos genes. Es una de las palancas epigenéticas que desactivan por los genes de los que hablamos, de la activación del hipotálamo, hipófisis adrenal, por ejemplo. Y otra pregunta de YouTube igual es que ¿qué estrategias de prevención tienen evidencias efectivas en las instituciones educativas? No soy educativo, entonces contestar esta pregunta es arriesgarme. Pero bueno, menciono alguna, ¿no? Por ejemplo, hay programas para la prevención del bullying. Entonces, cuando nosotros prevenimos el bullying, pues siempre estamos generando un mejor ambiente, ¿no? Me imagino que todo lo que tenga que ver con prevención de consumo de sustancias, prevención de conductas antisociales, etcétera, etcétera, siempre, siempre, ahí sí que me mojo y sé que no falla, ¿no? Pero eso seguro que nos va a ayudar a prevenir. También todo lo que tenga que ver con prevenir las experiencias adversas en la infancia. Entonces, todo lo que vaya en esa línea creo que nos puede ayudar muchísimo. Pero ya digo, yo soy clínico, ¿no? Me dedico al uno a uno, ¿no? Educativo. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos toda la información que nos compartió. Igual agradecemos a los asistentes por sus preguntas. Agradecemos la grata presencia del doctor Jesús Matos y a continuación le haré entrega de un reconocimiento virtual en agradecimiento por su excelente participación. Muchas gracias. Bueno, Fundación Prevénase, Cuidando y Pensando en tu Salud y la Federación Mexicana de Auditores y Peritos en Salud otorgan el presente reconocimiento al doctor Jesús Matos Larrinaga por su participación como conferencista
en los determinantes genéticos ambientales de la salud mental en el cuarto Congreso Internacional y quinto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto del 2024, con un valor de 1 hora de crédito y 6 puntos curriculares. De nueva cuenta, muchísimas gracias, doctor. Sin duda fueron muy interesantes puntos y nada, de nuestra parte sería todo. Y solicitamos a los presentes ingresar al siguiente acceso del programa virtual para dar continuidad a este congreso. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también.